quiero pedirles que cierren sus ojitos, pongan su mano sobre su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga su manita sobre su cabeza y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 12, versión Reina Valera. Ale. En la mañana se me bajó un poquito la presión, entonces mi esposa me trajo una coca, así que discúlpeme si aquí tapamos el comercial, pero me dijo: te la tienes que estar tomando mientras. Sí, gracias también. Mientras predicas. Apocalipsis capítulo 12, voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Pero hoy le tengo dos noticias. Bueno, primero quiero darles el título del mensaje. ¿Sí tiene ahí la imagen del mensaje? ¿Me la pueden poner? El mensaje el día de hoy le he titulado: ¿Cómo vencer a quién? Al dragón. ¿Cómo vencer a quién? Al dragón. Y no vamos a hablar de Goku ni de esas cosas raras. ¿Cómo vencer al dragón? Ese es el mensaje el día de hoy. Y tengo una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? Siempre es mejor primero la mala, ¿no? No, pero después le doy la mala y ya se queda triste. Déjeme, le doy primero la mala. Ahí va, ¿está listo? Prepárese, después viene la buena. La mala es que Satanás quiere destruirte, quiere amenazarte, quiere acusarte, quiere paralizarte por completo. Satanás quiere destruirte, quiere paralizarte, quiere dormirte por completo. Y no lo va a hacer solamente jalándote los pies en la noche, aunque a veces pasa. No va a ser solamente dándote opresiones en la noche o haciendo esas veces que te acuestas y de repente una puerta ahí. No, de repente se escuchan soniditos o a veces de esas veces que estás dormido y de repente en el techo se empieza a escuchar y escuchar. ¿Alguno les ha pasado algo de esto? Bueno, esto es real, pero no precisamente la forma en la cual Satanás te quiere paralizar. Aunque es real, son reales las opresiones, son real cuando a veces son real las obras de hechicería, de brujería, son reales, y esas luchas que a veces el enemigo y a veces utiliza personas para hacer brujería, hechicería. Yo lo he experimentado innumerables veces en mi vida. Hasta les he comentado que en la iglesia nos han aventado animales muertos, gallinas. Una ocasión yo estábamos en dos locales anteriores y de repente por la cámara yo vi un bulto ahí que estaba en la puerta de la iglesia cuando estábamos en Fuente de Tauro, y me espanté. Y al otro día fue en la mañana y nos dejaron una bolsa negra. Y yo me asusté porque pensé que era un cuerpo, porque lo tocamos, le hablé a los vecinos, me dice: es que se sienten como huesos. De hecho le hablamos a la policía, no sabía con qué nos estaban enfrentando. Ya cuando llegaron todos los policías, lo abren, era una bolsa llena de animales muertos y descuartizados, despedazados. Ya después revisamos en las cámaras y llegó un carro, hizo ahí brujería, hechicería y nos dejó. Eso de tantas. Cuando llegamos aquí nos dejaron cabezas de gallinas cortadas. Me han ido a dejar muñecos, incluso hasta en mi casa. Una ocasión en mi casa, ¿se acuerdan cuando les comenté que nos fueron a echar un muñeco? O sea, estas cosas son reales, existen. Y la mala noticia es que Satanás quiere destruirte, amenazarte, acusarte y paralizarte por completo. Y aunque estas cosas existen, no lo va a hacer solamente con eso.
No lo va a hacer solamente moviéndote cosas en la noche, haciendo ruidos extraños. Mira, las estrategias principales de Satanás, aparte de eso, ahora si usted está experimentando ese tipo de cosas raras en su casa, claro que con gusto podemos ir, vamos a orar, lo hemos hecho, te vamos a dar algunos consejos, te podemos aconsejar para que ese hogar sea consagrado para... Pero amén. Es acabándose la pila de mi micrófono. Las principales armas de Satanás son la intimidación, la condenación. Él va a buscar intimidarte, va a buscar condenarte, avergonzarte. No, yo creo que sí, préndelas. Distraerte y sobre todo meternos en un letargo espiritual donde sabes que espiritualmente estás dormido, sabes que no hay fuego de Dios en ti, pero tal vez piensas que así está bien. Esas son las principales estrategias de Satanás: intimidarte, condenarte y distraerte y mantenerte dormido, con un letargo espiritual en cual tú dices, yo amo al Señor, sabes que no hay fuego de Dios en tu vida, pero dices, bueno, así estoy bien. Y a muchos los tiene así por décadas. Y ese momento cuando Satanás logra intimidarte, cuando Satanás logra condenarte, avergonzarte por tus errores o distraerte con redes, con Netflix, mantenerte dormido, haciéndote pelear batallas que no tienes que estar peleando, a muchos los tiene así por décadas. Y ahí es cuando el dragón gana, cuando Satanás gana. Porque ¿quién es el dragón? Satanás. Y el deseo de Satanás es que comiencen a surgir raíces de amargura, de frustración de ti hacia la iglesia local. Esto lo he visto mucho últimamente. Es una de las estrategias principales de Satanás, que va a buscar distraerte, condenarte, distraerte y provocando dentro de los hijos de Dios que crezcan raíces de amargura o raíces de frustración hacia la iglesia o contra la iglesia local, en contra de los pastores o en contra de tu familia, en contra de los jefes, y comienza a sembrar una raíz de amargura para que la semilla que Dios colocó, que Dios puso en ti, no, cuando empieza a brotar, se ahogue. Es la parábola del sembrador. Y esas son las principales estrategias de Satanás: provocar en el corazón de la iglesia raíces de frustración, de amargura, en contra de la iglesia local, en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de la familia, de los jefes, de tus propios hijos. Y entonces la semilla que había puesto el Señor en ti, cuando empieza a brotar, venga y la ahogue, venga y la apague. Y Él desea dormir a los cristianos, a la iglesia, a los que somos padres. Ustedes saben que yo sobre todo fue hace 2 años que muy fuerte me dediqué, estuve dando enseñanzas, incluso conferencias, estuvimos dando talleres, todo lo que tiene que ver con ideología de género, aborto, feminismo y todo esto. Yo me metí un poco en ese asunto por mis hijas en la escuela, investigando de dónde venía. Estuvimos dando algunos talleres. Y el Señor, y el dragón a la iglesia la quiere tener dormida en estos asuntos. Y no entendemos de qué se trata esta situación de ideología de género, de aborto, de feminismo. Y menciono feminismo porque viene el 8 de marzo. Y yo creo que va a ser muy bueno que vuelva a enseñar qué onda con todo esto, de dónde viene, qué es el feminismo, quién lo promueve, cuáles son las principales personas que lideran este movimiento. Me queda solamente decirte que eso es totalmente satánico, no proviene de Dios, es parte de las estrategias del dragón. Y Él desea dormir a la iglesia, desea dormir a los padres, para que cuando nosotros como padres, cuando nuestros hijos crezcan, ya se hayan formado, pero se hayan formado sin conocimiento de Dios, sin fuego de Dios, y sea muy tarde para que tú y yo los podamos corregir o atraer. Por eso, si somos padres y tenemos hijos que todavía están bajo nuestro control,
enseñémosle a amar a Dios, enseñémosle la importancia de mantenerse conectados con el Señor. Y el propósito del dragón con los padres es mantenerte dormido en tu paternidad, en tu maternidad, para que cuando tus hijos crezcan ya tomen sus propias decisiones y sea imposible que tú los puedas volver a guiar. Y desea mantener a la iglesia dormida en ese sentido. Y veo muchos padres que ya no pueden controlar a sus hijos, pero porque se mantuvieron tal vez dormidos, y cuando despertaron se dieron cuenta que ya era imposible. Esa es la mala. Ahora les dije que les tenía una buena. ¿Quieren la buena? La buena es que hoy el Señor te quiere despertar y quiere librarte de esos ataques del dragón, del temor y todo eso. Por eso estás hoy aquí. Por eso el mensaje es cómo derribar o cómo vencer al dragón. Esa es la buena, que el Señor nos quiere dar las armas, las estrategias para que como iglesia podamos vencer, podamos destruir al dragón y no él nos venza. Entonces ahora sí, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Próximamente vamos a volver a dar el curso de Apocalipsis, que le llamamos la manifestación de Cristo en los tiempos finales. Pero todavía no tenemos la fecha, pero esta ocasión va a ser durante 3 días, jueves, viernes y sábado. Va a ser una dinámica interesante, porque quiero que esta ocasión sea de manera presencial, que adoremos al Señor y nos metamos a Apocalipsis. Adoramos al Señor y nos metamos a Apocalipsis. Próximamente les vamos a dar las fechas. Vamos a buscar que sea en unas fechas que haya un puente o vacaciones o algo así. Porque muchos lo han pedido, incluso en la escuela que tenemos de Alabrazo lo han pedido, y esta vez yo quisiera que fuera presencial, y yo creo que va a ser algo muy hermoso porque estaremos adorando al Señor y lo que estamos leyendo lo vamos a estar cantando. Hace rato las canciones que estamos cantando es la Biblia, mucho de ello está en Apocalipsis, es la Biblia lo que estamos cantando. Yo no entiendo eso, pastor, de que el fuego y los ojos, bueno, profundiza en la palabra de Dios y vamos a entender. Pero Apocalipsis capítulo 14 es uno de los capítulos tal vez que también por mucho tiempo han sido mal interpretados o ha habido mucho misticismo, pero aquí nos habla de la batalla del dragón. Y quiero que me acompañe, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Voy a ir leyendo los versículos. Voy a comenzar. De hecho en mi Biblia el título dice La mujer y el dragón. Versículo 1 dice: apareció en el cielo una ¿qué? ¿Una qué? Abrígalo más fuerte. ¿En dónde apareció? En el cielo. Es bien importante mencionar, porque más adelante aparece otra señal, pero esa señal ya no le llama gran señal. Aquí sí dice: apareció en el cielo una ¿qué? Una gran señal, o sea, una señal importante. Dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una de las reglas que tenemos en el curso o cuando estudiamos la Biblia, sobre todo Apocalipsis, es que Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice. Esa es la regla para estudiar la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica, pero para estudiar Apocalipsis la tomamos muy en cuenta. ¿Qué es esto? Que Apocalipsis nos va a decir lo que significa, o otras partes de la Biblia nos van a dar el significado. En Apocalipsis no nos explica quién es esta mujer, pero sí hay otras partes en la Biblia donde alguien tuvo un sueño muy parecido, soñó una mujer, soñó el sol, la luna, las estrellas, y esa persona fue José. Pero voy a seguir leyendo. Versículo 2 dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Entonces lo que vamos a ver en este capítulo va a ser la batalla del dragón. Y aquí cuando lo leemos nos menciona primero la batalla que se tuvo hace cientos de años atrás, y también nos va a mencionar la batalla que se va a tener más adelante. Nos menciona estas dos batallas. Entonces aquí está hablando de una mujer. Esta mujer es Israel, es el remanente de Israel. Son todos los que mantuvieron las promesas de Dios y se mantuvieron firmes en la fe en el Antiguo Testamento. Eso significa la mujer. Y es muy similar al sueño que tuvo José. En pocas palabras, esta mujer son los judíos que mantuvieron su fe en el Señor en el Antiguo Testamento. Ahora el versículo 2 dice: y estando encinta
clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Es decir, lo que nos está queriendo decir aquí que esta mujer, ¿quién dijimos que es la mujer? Israel. Todos los creyentes de Israel del Antiguo Testamento, esta mujer representa a Israel. Dice que estaba embarazada, estaba encinta y tenía dolores de parto. Y estando clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Está mencionando aquí lo que está narrando. Está narrando la historia y ese conflicto que vivieron siglos atrás, el dragón intentando destruir al pueblo de Israel. Es como que nos está contando una batalla que ya se tuvo. Entonces la mujer es Israel, el dragón todavía aquí no aparece, pero la mujer está embarazada y tiene dolores, tiene angustia. ¿Y qué es lo que es el remanente de Israel que a lo largo de toda la historia ha vivido con dolores y con la esperanza y la alegría de que tendrá un Salvador? Porque la mujer está encinta, es decir, que cuando una mujer está embarazada, está alegre, está contenta, está feliz. Y aunque a veces vienen dolores, ¿verdad? Y cosas bien raras, es una mezcla como de dolores, de angustia, pero de alegría, porque sabe que algo nuevo está por venir. Y esa es la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la historia en Egipto, la historia de Israel en el desierto, a lo largo de la historia, y cómo ha tenido, va a dar a luz algo, pero hay angustia y hay dolores, pero tiene la esperanza de que va a venir su Salvador. Versículo 3 dice: también apareció otra señal. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que en el cielo apareció qué? Una gran señal. ¿Cuál era esa señal? La mujer embarazada. ¿Ok? Esta, más que predicación, es como un estudio, pero para mí es bien importante dárselos. Ahora viene otra señal, pero fíjese que aquí ya no dice otra gran señal. Hace esa diferencia Juan. Solamente dice otra señal. ¿Sí está ahí? O piensa que estoy hablando puras cosas bien raras. Es importante. Fíjese, Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice: bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de este libro. Entonces es importante aprenderlo, conocerlo. Y al mismo tiempo es el libro menos leído, menos estudiado y más mal interpretado. Pero vamos a ir adentrándonos. Versículo 3 dice: y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran ¿qué? ¿De qué color? Escarlata. Entonces hay una gran señal en el cielo, que es la mujer embarazada. ¿Por qué decimos que es Israel? Porque José tuvo ese sueño. A la hora de estudiar la Biblia hay una materia que se llama hermenéutica, y la hermenéutica, una de las reglas es que la Biblia es su propio intérprete. Y José tuvo ese sueño, y el sueño por el cual sus hermanos lo intentaron matar, y el sueño que tuvo José fue la generación de la nación de Israel. Y es la señal que está viendo Juan. Entonces dice: y ahora había otra señal. Recordemos que Juan está en la isla de Patmos, Juan el discípulo amado. Ahora hay varias interpretaciones sobre quién es el autor de Apocalipsis. Algunos dicen que probablemente fue otro Juan. Yo personalmente creo y concuerdo con muchos teólogos que fue Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. Porque en la Biblia solamente hay dos personajes que se conocen como los amados por el Señor: Juan, ¿y quién cree que es el otro? Un profeta. Un profeta mayor, Daniel. Y ellos dos tienen algo característico. Dios les reveló lo que iba a venir en el futuro. Entonces yo personalmente creo y abrazo la idea de que Juan, el discípulo amado, es el que escribió. Aunque hay diferencias, pero yo creo que Juan, el discípulo amado, estando tan cerca de Jesús, el Señor le reveló todo lo que iba a venir. Pero bueno, dice: había otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No vamos ahorita a entrar a profundidad a cada uno de esos temas, eso sí lo vemos en el curso. Pero aquí lo importante es que apareció un gran dragón. Versículo 4 dice: y su cola, fíjese cómo está narrando lo que ya aconteció. Y su cola arrastraba, todo esto es una alegoría, una analogía.
pero para ilustrar algo que ya aconteció. Y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Nos está narrando de la caída de Satanás. Y dice las escrituras, lo dicen los profetas, que cuando se rebeló en contra del Señor, fue desechado de la presencia de Dios y contaminó a la tercer parte de los ángeles. Y es lo que está aquí narrando. Dice: con su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Se va imaginando esto? ¿Qué tipo de guerra donde hay una mujer embarazada? A ver, ¿cuántas de las mujeres que están aquí han estado embarazadas alguna vez? ¿O están embarazadas? No lo sé. Imagínate que se te aparece un dragón para echarte bronca y tienes 8 meses. ¿Es justa esa batalla? No. Pero nos está narrando. Se le paró enfrente, ¿quién? El dragón, a la mujer que estaba embarazada. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es el dragón? Satanás, que había sido arrojado y había contaminado la tercera parte de los cielos. Los demonios que él contaminó. Dice: y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Uno de los momentos más vulnerables de cualquier mujer es ese momento, ¿no? Cuando está lista para dar a luz. A fin, fíjate qué quiere ser el dragón, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A qué te empieza a sonar esto? Todo esto es real, es una batalla que aconteció. La mujer es Israel, está embarazada de un bebé. ¿Quién es el hijo varón que va a salir de Israel? Jesús. Y si leemos los evangelios recordarás que fue lo que ocurrió cuando Herodes intenta matar manda matar a todos los niños de 2 años, intentando matar a Jesús. Es lo que está narrando. Recordemos que entonces Juan está en la isla de Patmos, pero no terminé de dar esa idea hace rato. Y el Señor le está dando una revelación de todo lo que va a ocurrir. Y aquí le está narrando una batalla que ya ocurrió, utilizando como esa ilustración. Dice: y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón. Ahora, ¿por qué decimos que es Jesús? Pues fíjate lo que dice: que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el dragón aparece para dar una pelea en contra de la mujer, en contra de Israel. Una mujer que está dando a luz un hijo varón. Ese hijo es Jesucristo. Y Satanás dice que trata de devorar al hijo, matando a todos los bebés de 2 años. Lo leemos en los evangelios. ¿Pero lo logró? No lo logró. Entonces hasta este versículo, hasta el versículo 5, nos está narrando la historia pasada de la lucha que ha tenido el dragón. O sea, hasta este versículo es como que el Señor revelándole una lucha que ya aconteció. ¿Sí me van siguiendo bien? No se me vayan perdiendo, porque si no después va a decir: ¿y dónde entraban las esferas del dragón? ¿O cómo? Goku. Entonces este fue el conflicto pasado. Pero también hay un conflicto que va a venir en el futuro y que también nos lo narra aquí. Entonces a partir del versículo 6 es como que ahora le empieza a narrar el conflicto, la batalla que va a venir en el futuro. Versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto es la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación. Versículo 7: después hubo una gran ¿qué? Batalla. Una gran batalla. Entonces hasta el versículo 5 es una batalla que ya ocurrió, pero ahora le empieza a revelar una batalla que va a ocurrir. Esta batalla no ha ocurrido, esta batalla es lo que va a ocurrir. Y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Entonces, ¿dónde es la batalla? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces hay una batalla del dragón contra sus ángeles y Miguel con sus, están peleando. Hay otra ocasión donde también aparece el ángel o el arcángel Miguel, y es el momento donde Daniel se pone a orar, se pone a ayunar, y de repente al día 21 de ese tiempo de ayuno se le aparece el ángel, el arcángel Miguel, y le dice, llega y le dice: desde el primer día, ¿sí recuerdan esa historia? Desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar y para ayunar, la ayuda te fue enviada. Pero le da una nota: pero en el cielo el príncipe de Persia se me opuso. Y el príncipe de Persia está hablando no de un hombre, está de una potestad satánica demoníaca. Le dice el ángel, el arcángel Miguel a Daniel: desde el primer día que tú oraste y ayunaste, la ayuda te fue enviada. Desde el primer día que usted ora y ayuna por alguna situación, el Señor es bueno y envía su ayuda. Pero hay conflictos, constantemente hay conflictos, hay batallas. Por eso hoy el mensaje es cómo vencer al dragón. Y ahí a Daniel hay una batalla que está enfrentando el arcángel Miguel, y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar y para ayunar, la ayuda te fue enviada. Pero se me apareció el príncipe de Persia, o sea, una potestad demoníaca, un demonio, y tuvimos que pelear, y hasta ahora pudimos venir y traerte la respuesta. Y la respuesta que traía el arcángel Miguel era una gran revelación de lo que iba a ocurrir en el futuro, porque Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y aquí nuevamente aparece el arcángel Miguel, dice, y sus ángeles, y hay una batalla. Dice versículo 8: pero no prevalecieron. Entonces esto será lo que ocurrirá los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad. Lo que conocemos, el periodo de la gran tribulación, son 7 años y están divididos en 2 partes: los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio van a ser los momentos de más persecución, más intensos, y lo que empieza a narrar aquí es lo que va a ocurrir en esos últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad, y será uno de los momentos más difíciles, pero para la iglesia va a ser, yo lo creo, va a ser uno de los momentos más gloriosos y de más grande avivamiento, porque siempre que el enemigo trata de frenar algo, siempre eso se multiplica. Satanás pensó que crucificando, que matando a Jesús se iba a acabar el evangelio, se iba a acabar el cristianismo, y no lo frenó. Lo único que hizo eso fue multiplicarlo. Les ponía el ejemplo hace rato de la iglesia en Pakistán, que sufren persecución, son metidos en prisión, son torturados, son vistos como personas de categoría más baja, y lo único que ha hecho eso es multiplicar la iglesia. Yo soy uno de los creyentes de los pastores que creen que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, y lo veo en Apocalipsis, que vemos que la iglesia sigue ahí permaneciendo. La profecía de Joel, ¿recuerdan esa profecía? Cuando la profecía que dice que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, y dice: los jóvenes, los ancianos, los niños profetizarán, verán visiones, vendrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. Pero este derramamiento no lo está narrando, no está narrando el acontecimiento que fue en el Pentecostés. Está hablando de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Porque si seguimos leyendo más adelante dice: y entonces vendrá el día grande y terrible del Señor, y la luna se convertirá en rojo. Entonces está diciendo que en los tiempos finales va a haber una gran persecución, va a haber esa batalla, pero también va a haber una iglesia que el dragón va a tratar de frenar. Van a haber cristianos que el dragón va a tratar de detener, de hacerles guerra, de hacerles batalla. Pero esto lo único que va a provocar es para que cristianos se enciendan más en el fuego del Señor. Y uno de los más grandes avivamientos, la profecía de Joel en su totalidad, se va a cumplir en los tiempos finales, y mi interpretación es que se va a cumplir en los últimos 3 años y medio de la historia de la iglesia, y será uno de los mejores momentos en la historia de la iglesia. Versículo 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón,
La serpiente antigua que se llama ¿qué? Entonces la regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia nos está diciendo quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Dice: la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Miguel y sus ángeles van a pelear contra el dragón y lo van a echar para siempre de los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Mira, acompáñenme, no pierda ya Apocalipsis, pero acompáñenme a Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hay más versículos, pero con este yo creo que me quedo. Lo que nos enseñan las escrituras es que Satanás habita en lugares celestiales. Aquí se menciona a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Habita en lugares celestiales. En los tiempos finales va a hacer una guerra contra el arcángel Miguel y va a ser desechado para siempre de esos lugares celestiales. Ya no está en la presencia del Señor, pero habita en lugares celestiales. El apóstol Pablo también nos lo enseña. Principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Se acuerda cuando dice eso el apóstol Pablo? Aquí dice que también a Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero en los tiempos finales, esa batalla, y el arcángel Miguel va a tomar al dragón y a todos sus demonios, y ya no se les va a permitir habitar en esos lugares celestiales, y van a ser arrojados a la tierra. Y esto es lo que ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación. Y algunos creen que es el momento donde Satanás directamente va a entrar en el anticristo, que el anticristo será un hombre, y lo va a poseer y hará una serie de maldades y perversidades que están escritas en Apocalipsis. Y va a haber, si ya lo vemos, un montón de inmoralidad. Ahora imaginen, va a ser uno de los momentos donde habrá mucha actividad demoníaca. Porque a Satanás y sus demonios ya no se les va a permitir habitar en los lugares celestiales, serán arrojados a la tierra, y va a haber demasiada actividad demoníaca, pero al mismo tiempo va a haber una iglesia que esté encendida en el fuego del Señor, y con la que el dragón no va a poder vencer. Entonces regresemos a Apocalipsis. Versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí me vas siguiendo o ya los perdí por completo? ¿Sí me va siguiendo la idea? Dice que en ese momento será lanzado y ya no tendremos al acusador que día y noche nos está acusando de los errores, las fallas, las metidas de pata. Satanás en esos momentos va a venir literalmente listo con sus potestades demoníacas para tal vez poseer personas, liderarlos para enfrentar una batalla contra Dios, contra todo lo que tenga que ver con el Señor, incluso contra el pueblo de Israel. Va a venir un odio en esos tiempos contra la nación de Israel, contra todo lo que tenga que ver con Dios. Vendrá un odio tan fuerte sobre los judíos y sobre todo lo que tenga que ver con Dios. Sobre la iglesia vamos a ver más adelante, porque también se menciona la iglesia. Y esto es lo que ocurrirá unos años más. Y nos sigue narrando. De hecho, vamos a versículo 13, dicen: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
¿Quién es la mujer? Israel, que había dado a luz a un hijo varón. El hijo varón es Jesucristo. Y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Tiempo es un año, tiempos son 2 años, 3 años y medio y mitad de un tiempo. Si no me entienden lo que estoy diciendo, inscríbase al curso de Apocalipsis. Mis comerciales, ¿verdad? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. O sea, nos está hablando una lucha que va a estar dando el dragón para tratar de destruir a Israel. Versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, Dios va a estar protegiendo a esa nación. Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y ahora, fíjate, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? La iglesia. El resto de la descendencia de ella, el primer hijo varón que él nace representa a Jesús, pero el resto de la descendencia de ella, ¿quién es? La iglesia, todos aquellos que han creído en Jesús. Dice, entonces el dragón se enoja porque por más, y lo vemos a lo largo de la historia de la nación de Israel. Usted lo puede ver una y otra vez en el desierto, en Egipto, con Hitler, una y otra vez. El dragón siempre ha buscado destruir a la nación de Israel y no lo ha logrado. Y en los últimos tiempos va a venir una persecución. Dice la Biblia que el Señor los va a guardar. Y entonces el dragón se va a enfurecer de tal forma que también va a ir y va a hacer guerra contra los descendientes de ella, es decir, en contra de la iglesia. Y muchos de nosotros no estamos preparados para esos tiempos, para esos momentos, porque muchas veces no queremos buscar al Señor por situaciones tan sencillas. Y cuando vengan estos tiempos, vendrá la apostasía. Por eso dice la palabra de Dios que en esos tiempos muchos verán y vendrá la apostasía. Dirán, esto es terrible. Por eso para muchos será el día grande, glorioso, y otros sería el día terrible del Señor. Y aprendemos mucho de lo que le decía de la iglesia de Pakistán, porque mire, una de las cosas que a mí tengo mi teoría, porque yo creo que la iglesia sí atravesará la gran tribulación. Y luego, bueno, en el curso se los he platicado, pero luego si usted tiene duda podemos sentarnos y platicar. Y al fin de cuentas, si la atravesamos, si no la atravesamos, eso en nada interfiere. Que Jesús va a venir, que Jesús va a volver, que Él nos llevará, que estaremos con Él. Eso nada interfiere, es solamente cuestión de tiempos. Pero mire, la iglesia de Medio Oriente, como la que le enseñé de Pakistán, la mayoría de ellos se ríen, y lo digo con respeto, cuando decimos nosotros que somos la iglesia cristiana latinoamericana, que Cristo va a venir y nos va a rescatar de los tiempos de la tribulación. Dice, nosotros llevamos miles de años, nos cortan la cabeza, nos arrestan, y tú me vienes a decir que el Señor te va a librar para que no la pases mal. Por eso en la iglesia de Medio Oriente, ellos dicen, nosotros hemos vivido en tribulación toda la vida. Bueno, pero eso solamente era un paréntesis. Y vendrá un odio tan fuerte sobre la iglesia, y ya lo estamos viendo. Leyes que se empiezan a soltarse en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, en contra de la iglesia. Pero en esos tiempos va a subir. Y dice entonces, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí nos dice, ¿quién es el resto de la descendencia de ella? Apocalipsis, por eso Apocalipsis dice lo que significa. ¿Quién es? Aquí nos va a decir, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, la iglesia. Nosotros. ¿Sí me va siguiendo? ¿Me va entendiendo? ¿O ya lo hice pelotes? Ahora, 2 batallas. La primera batalla es la batalla que ya ocurrió. A partir del versículo 6, Dios le está mostrando a Juan una batalla que va a ocurrir. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué de hoy? Domingo 3 de marzo. Es que el 4 es mi cumpleaños, pues se me iba. ¿Qué de hoy? ¿Alguno está enfrentando una batalla contra el dragón? Yo sí. Yo sí, bien fuertes. ¿Alguno más? ¿Qué de ahora? ¿Cómo puedo vencer al dragón hoy? Ya vimos cómo ha sido la batalla en el pasado, cómo será una batalla en el futuro, pero ¿y hoy qué? ¿Cómo vencer al dragón?
¿Cómo decirle a Satanás, no me vas a vencer una vez más? Porque si somos sinceros, ¿me ayudas, David? Si somos sinceros, seguramente el dragón nos ha vencido en más de una ocasión. En nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo. Y a veces hablamos de que Satanás es el acusador, y sí, es el engañador, es el padre de toda mentira, es real. La Biblia dice que Él es el padre de toda mentira, pero muchas veces viene Satanás a acusarte con cosas que no son mentira, cosas que son verdades. Es decir, viene a decir, ¿qué haces aquí en la iglesia temprano? Si apenas ayer estabas haciendo esto, lo otro, en la semana hiciste esto, lo otro. Y no son mentiras. ¿Son qué? Verdades. Y lo que muchas veces sus acusaciones son ciertas. Y es donde nos intimidamos, nos paralizamos. Y el dragón gana, el dragón nos vence. Y decimos, sí, es cierto. Muchas veces viene con mentiras, pero muchas de las acusaciones que el dragón te trae, muchas de ellas son reales, son justas y son verdad. Hiciste, viste. ¿Sí me doy a entender? Con esto no estoy diciendo que él no sea mentiroso y sea padre, claro que lo es, pero muchas veces es que viene a decirte tus verdades, mis verdades, y entonces cuando decimos, sí, es cierto. ¿Quién me creo yo para venir y cantar y levantar mis manos? ¿Cómo vencer al dragón? La respuesta está en el versículo 11, Apocalipsis 12:11. Este versículo es de los primeros que me aprendí de memoria. Mi mamá me lo enseñó cuando me daban. Yo recuerdo que sufría presiones terribles desde que era niño. Hubo un momento en mi vida, estaba como en ese valle de la decisión. Y hubo un momento en mi vida donde sufría un montón de opresiones. Y cuando digo opresiones, son esas veces que no nada más tuviste un sueñito feo, que se te apareció Chucky y te perseguía con el cuchillo. Pues es que no manches, estabas viendo, te viste 3 de Chucky. No, desde esos momentos que tú sabes que el dragón te está queriendo oprimir, te está queriendo frenar, detener. Y hubo un momento, una etapa de mi vida donde no podía dormir. Era tan temeroso a la oscuridad. Me acuerdo que todos los días tenía opresiones. Escuchaba ruidos raros, lo que te decía al principio son cosas reales, pero eso me acuerdo que hasta una vez en el McDonald's me quedé dormido, y hasta dormido en el McDonald's el diablo vino a oprimirme. Y yo decía a mi mamá, y iba bien asustado con mi mamá, me enseñó, me hizo aprenderme de memoria el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego me enseñó este versículo y también el Salmo 68. Pero este es clave para vencer al dragón, porque muchos de nosotros estamos enfrentando una batalla contra el dragón, y si somos sinceros, muchas veces nos ha vencido el dragón. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿qué? Y es que así actúa el Señor. Un cordero venciendo a un dragón. ¿Quién es el cordero? Jesús. Y ellos, ¿quiénes? Los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí está la clave, y el mensaje es cómo vencer al dragón. Lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Vamos a leerlo.
Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 2:15. Desde el 14. Perdón, desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Es decir, que hay un acta donde está escrito todos tus errores, todos tus pecados, todas tus fallas, todas las veces que has metido la pata y el dragón ha venido y te ha dicho: mira, esto es todo lo que has hecho. Y no son mentiras, son cosas reales. Y las ves y te paralizas, te intimidas y dices: sí, no me voy a levantar. Intentas levantarte y vuelves a caer. Intentas levantarte y no importa que tengas un día de ser cristiano, no importa que seas pastor, predicador, conferencista, quien seas. Hay un acta de todos tus fallas, tus errores, y que no son mentira. Pero ¿cómo puedo vencer al dragón? Dice aquí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, que el acta que había ahí, lo que hace es tu acusación, y lo que hace es que la anula, la rompe, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice? Y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La cruz de Jesús. Jesús ganó la batalla contra el dragón en la cruz. Y es importante recordar hoy lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ese es el poder de la cruz, que aquellos que venimos y conocemos el poder de la cruz, dice: y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, y quitándola de en medio, la clavó públicamente, triunfando y despojando a los principados y a las potestades, esos demonios de lujuria, de fornicación, de pornografía, de drogas, de todo tipo de pecados, dice, y anulándola, quitándole del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo vencer al dragón? Creyendo y aceptando lo que Jesús hizo en la cruz. Satanás pensó que poniendo a Jesús en una cruz todo se iba a acabar, pero eso lo que hizo fue que lo multiplicó. Y Satanás te ha querido tener en un letargo espiritual, dormido espiritual, acusándote por tus errores, paralizándote. Pero es un buen día. Por eso la buena noticia es que el Señor te quiere librar de todo eso y quiere darte las armas, las estrategias para que puedas vencer al dragón y puedas cumplir el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cómo venzo al dragón? Despertando de ese letargo espiritual en el que estoy, con adoración, con oración, con ayuno. Cada vez que adoramos al Señor y cada vez que venimos y le decimos: Señor, ven, te amamos, vuelve, anhelamos que estés con nosotros. Dios nos visita y se aviva el espíritu, y las reuniones de oración cada vez están mejores. Véngase a orar. A veces ni siquiera solamente empezamos a adorar, y Dios empieza a despertar un despertar espiritual, un avivamiento, un fuego. Y eso nos despierta del letargo espiritual donde Satanás siempre nos quiere meter. Y ahí están pastores, ahí están predicadores, ahí están ministros de alabanza en un letargo espiritual. El enemigo ya ha sido vencido. Cristo lo venció en la cruz. Pero ese enemigo, ese dragón, cuando se ve derrotado, va a lanzar ataques. Escucha bien esto que te voy a decir. Ese enemigo, cuando se ve derrotado, te va a lanzar ataques a la medida de tu debilidad. El dragón te va a lanzar ataques a la medida de tu
debilidad. Sabe que está vencido. Lo vimos la semana pasada, ser irreprensibles, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces va a lanzar ataques a la medida de tu debilidad. Y si somos sinceros, todos aquí tenemos debilidades, y esa debilidad la va a utilizar el dragón para, a la medida de tu debilidad, va a lanzar ataques y te va a llevar a participar de pecado. Y muy tristemente te va a llevar, o quiere llevar, incluso predicadores. Hay pastores, hay predicadores que pelearon, que predicaron, que oraron en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de la pornografía. Y Satanás lanza ataques a la medida de su debilidad y los lleva y nos intenta llevar a participar del pecado y la suciedad por la cual oraste en contra. ¿Sí me doy a entender? Por eso lo vemos demasiado últimamente, porque Satanás te va a lanzar ataques a la medida de tu debilidad, ataques de condenación. Y es ahí donde a veces te das cuenta que Satanás tiene razón con las acusaciones que te está dando, y te sientes tan derrotado. Y seguramente has estado ahí más de una vez. Hemos estado ahí más de una vez. Pero dice las Escrituras en la carta a los Romanos: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces realmente eres fuerte. Y también la Biblia dice que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda o colaboran para nuestro bien. Y eso no significa que todo lo que nos pasen sean cosas buenas, pero sí significa que aún estas situaciones donde sientes que el enemigo te está acusando y tiene razón sus acusaciones, y sabes que te ha atacado, te ha lanzado ataques a la medida de tu debilidad, y has cedido y has caído, el Señor muchas veces también va a permitir eso, para que sea el momento donde seas libre para siempre. Es en ese momento donde dices: ya lo intenté una y otra vez y he fallado, incluso ya se me hizo algo normal, porque fallo, peco, y de todos modos puedo cantar y puedo hacer esto, y el Señor me sigue usando. Veo otros ministerios, el Señor les sigue usando, sí, pero acuérdate que en la palabra de Dios dice: en aquel día muchos vendrán diciéndome: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos. Y el Señor, ¿qué les va a decir? ¿Quién eres? No te conozco. Pero yo cantaba, yo hacía esto, mira qué bonito le hacía. No te conozco. Y serán las palabras tan terribles: haber puesto una escalera y habernos esforzado toda una vida para subir una escalera, y al final darnos cuenta que la recargamos sobre la pared equivocada y llegamos al lugar que no esperábamos o que no era nuestro destino. Y es en ese momento donde te sientes derrotado, o te sientes que el dragón te ganó una vez más, donde se puede hacer realidad lo que dice: y ellos le han vencido, ¿a quién? Al dragón, por medio de la sangre del cordero. Y ese cordero inocente, su sangre nos limpia, nos justifica. Quiero explicar ese término. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando el cordero derramó su sangre en la cruz, y esa sangre nos limpia, nos purifica y nos presenta delante del Padre justos, inocentes, sin pecado y sin mancha. Aunque estamos llenos de pecado, llenos de mancha, la justificación es que cuando en nuestro momento de mayor debilidad, de mayor condenación, nos sentimos debilitados, heridos, es el momento que Dios puede usar para levantarte y hacerte libre de esos errores, de esas fallas. Y entonces se hace realidad y ocurre la justificación, o más bien tú la aceptas. Es ser declarados inocentes delante del Padre, aunque estamos llenos de pecado, llenos de maldad, porque la sangre de Cristo se hace realidad. Por eso dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Por qué sigo pecando, pastor? Si Él ya venció, si Cristo en la cruz ya venció al dragón, ¿por qué sigo pecando? Porque tal vez no has aplicado la sangre del cordero en tu vida. Ha sido algo como abstracto, como místico, pero nunca has entendido la revelación y la realidad de lo que significa la sangre del cordero.
Y como más dice, y la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio: cree, declara lo que Dios dice que eres. Y aunque el diablo viene a decirte mentiras y muchas veces te dice verdades, tú declara lo que eres. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Yo he sido llamado, yo he sido comprado, y aunque estoy en lucha, estoy en batallas, yo soy su hijo, y como hijo de Dios tengo acceso delante del Padre, y Él me perdona. Y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se emblanquecerán, y si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Este es el evangelio. Y aunque estoy en el suelo avergonzado, yo soy quien Dios dice que soy. Soy su hijo, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Toma tu cruz y síguelo. Porque cuando el Señor les dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes lo que nos estaba diciendo cuando nos dice toma tu cruz? Te está diciendo: muérete, muérete. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso cada uno de los discípulos del Señor Jesús estaban dispuestos a morir por Jesús, porque sabían que en el momento que murieran estarían eternamente con el Señor, porque sabían quiénes eran: hijos de Dios, comprados con su sangre preciosa. Menospreciaron sus vidas a la muerte significa: toma tu cruz, síguelo, llévalo a la práctica. Repara el daño que causaste, tal vez con malas decisiones, con malas acciones. Toma buenas prácticas. Y sabes que hay cosas prácticas que debes de hacer. Repara el daño que hiciste, es parte. Y para que puedas cerrar ese capítulo de tu vida.